¿Cómo hacer tu dieta el día de la competición? Pues bienvenidos deportistas, bienvenidos otro día más aquí en nuestro canal. Como veo que os gusta tanto este contenido que os sirve mucho de ayuda a la hora de diseñar vuestros planes de alimentación y de poder aprender más sobre el tema de nutrición, hoy te vengo a hablar de cómo debe ser tu nutrición el día de la competición. ¿Qué cosas debes tener en cuenta a nivel de macronutrientes, dieta, alimentos, etcétera? Así que vamos a la pizarra, que os gusta muchísimo. Primero de todo, vamos a pasar a lo más grande del día a día, nuestra dieta. ¿Cómo debe ser el reparto de macronutrientes el día de la competición? Debemos tener en cuenta que el día de la competición nuestra demanda energética va a ser muy elevada. Evidentemente, depende de la prueba que hagas. No es lo mismo hacer un 100, un 200, que hacer una media maratón o una ultra. Entonces, depende del día de tu actividad física, nuestra alimentación se va a basar principalmente en hidratos de carbono, alrededor de 8 a 10 gramos por kilo de peso corporal. Sí, entre 8 a 10 gramos. Va a ser bastante. Es importante tener en cuenta que tenemos que rellenar nuestros depósitos de glucógeno. Comiendo un día unos 10 gramos de hidrato de carbono, la mayoría de la gente no va a rellenar totalmente sus depósitos de glucógeno. Por eso se va a necesitar unos días también previos de esa carga de hidrato. De proteína, vamos a mantener una proteína bastante baja o moderada, ya que este día la proteína no va a ser lo más importante, sino que lo priorizaremos serán los hidratos de carbono. Entonces, de proteína deberás consumir de entre 1,4 a 1,6 gramos por kilo de peso corporal. O sea, tendrás que multiplicar 1,4 por tu peso en kilogramos. Y de esta manera vas a saber la proteína que vas a necesitar. Yo te diría que esta proteína la vayas repartiendo, sobre todo antes de la competición y después. Y que priorices ese consumo de hidratos de carbono antes, durante y también después de la competición. Y de grasas prácticamente muy bajas. Entre 0,4 a 0,5, ¿de acuerdo? Ya que las grasas pueden dificultar la absorción de ciertos alimentos. Así que las grasas, como vamos a tener los hidratos de carbono muy elevados, las vamos a bajar al mínimo. ¿Y qué vamos a tener en cuenta? Pues vamos a tener en cuenta que una vez ya sepamos los macronutrientes que tenemos que comer, tendremos que saber qué alimentos escoger. Pues primero de todo, escogeremos alimentos bajos en fibra. Eso quiere decir que vamos a priorizar esos alimentos blancos que no sean integrales, que no sean con semillas, que no sean de trigos sarracenos, integrales, etcétera, porque de esta manera vamos a tener mayores o mejores digestiones, vamos a tener mayor capacidad de absorber ese hidrato de carbono, ya que el consumo de fibra dificulta el tema de la absorción y la ralentiza. Y es algo que no queremos este día que vamos a meter tantas calorías, que vamos a meter tanta energía. Ese día lo que buscamos es simplemente comer y que sea muy fácil de digerir. Y comer grandes cantidades de hidrato de carbono que te permitan rendir en tu competición. Después, las grasas. Vamos a tener un día bajo en grasas. Vamos a consumir pocas grasas. ¿Y qué tipo de grasas vamos a consumir? Pues principalmente vamos a consumir grasas del aceite de oliva y del aceite de coco. Del aceite de coco, porque el aceite de coco tiene unas grasas muy buenas que son muy fáciles de digerir, que se llaman triglicéridos de cadena media, que son un tipo de grasas que no necesitas tanta carga a nivel digestivo de la bilis para digerirlas, sino que se digieren como si fuera, entre comillas, un hidrato de carbono. De esta manera, su digestión, al ser tan fácil, pues la verdad es que vas a terminar de comer y no te vas a sentir pesado. Si empezamos a añadir salsas, alimentos ricos en grasa, pues estos van a dificultar su absorción, ya que las grasas es el macronutriente que más le cuesta digerir a tu cuerpo. Después, la proteína. Como he dicho, vamos a tener un día moderado en proteína,
o sea, vamos a poner igual, o sea, vamos a tener un día moderado en esa cantidad de proteína y nos vamos a mover con alimentos que sean magros y sin grasa, por lo que hemos dicho anteriormente. El hecho de tener ese consumo de alimentos bajos en grasa, vamos a mejorar la digestión y la absorción. Imagínate que ese día utilizas carne de cerdo, costillas, alimentos grasosos, al final van a tener muchas calorías, te vas a pasar muchísimo de las calorías que necesitas en tu día a día, pero es que aparte vas a tener una digestión pesada y que si, por ejemplo, compites por la tarde, quizá te sientes pesado a nivel de estómago y eso es algo que no queremos. Queremos que el día de la competición, a la hora de la competición, te sientas estupendamente a nivel digestivo y a nivel de energía para que puedas afrontar esa competición con las máximas garantías posibles de que el trabajo que has estado haciendo durante este periodo de tiempo en tus entrenamientos, en tu día a día, descanso, masaje, pues salga a relucir en la hora H y el día A. ¿Y qué pasa si tu competición es por la mañana? ¿Y qué pasa si tu competición es por la tarde? Pues estas son dudas que vamos a resolver ahora mismo. Si tu competición es por la mañana, pongamos un ejemplo de que compites a las 10 de la mañana y en el desayuno, ¿qué vamos a tener en cuenta? Pues vamos a tener en cuenta que por lo menos vamos a desayunar de entre 3 a 4 horas antes de tu evento, de tu carrera. ¿Y cómo tiene que ser este desayuno? Pues tiene que ser un desayuno principalmente rico en hidratos de carbono. Nos tendremos que mover alrededor de entre 1 a 2 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso corporal. Principalmente vamos a basar el desayuno en hidratos de carbono. Vamos a tachar las grasas y vamos a tachar las proteínas, porque no van a tener una función energética. Simplemente las proteínas van a tener una función estructural y las grasas se utilizan mayoritariamente cuando vamos a intensidades más bajas. Cuando estamos compitiendo o queremos buscar una mejora de nuestro rendimiento, que vamos a ir a intensidades mucho más elevadas, vamos a utilizar los hidratos de carbono. Entonces, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tipo? Pongamos ejemplos de desayunos. Pues por ejemplo, podemos hacer unas tostadas de pan, con mermelada, más mermelada. Lo apuntamos aquí. Podemos hacer unas tostadas de pan más mermelada y más 3 o 4 dátiles. O podemos cambiar esto por un zumo. De esta manera tenemos un hidrato de carbono proveniente de la glucosa y otros hidratos de carbono provenientes de la fructosa. De esta manera conseguimos tener un ratio adecuado para mejorar nuestra digestión. De esta manera vamos a digerir mucho más rápido y vamos a ser más eficientes. Otro tipo de desayuno que podemos hacer unos cereales normales, más un poco de pasas, unas pasas, más leche o con zumo, más una cucharada de miel. De esta manera tenemos la combinación esta de cereales provenientes con glucosa, pasas y miel provenientes de la fructosa y la leche de la lactosa o zumo de la fructosa. Estos serían ejemplos de desayunos que serían ideales para antes de una competición. Como habremos desayunado de 3 a 4 horas antes, seguramente tu competición se va a quedar un poquito lejos antes de que vayas a competir, ¿no? Entonces van a quedar unas cuantas horas, las cuales puede ser que tengamos algo de hambre. De esa manera vamos a utilizar una isotónica desde el desayuno hasta la hora de la competición, donde vamos a meter de 30 a 45 gramos de hidrato de carbono y unos 500 miligramos de sodio, que van a ayudar a favorecer esa recarga de hidrato de carbono y sobre todo a mejorar la hidratación. Antes de la competición, pues antes de la competición va a depender de cómo sea de larga, podremos introducir un poquito más de alimento en formato de gel o de barrita de gominola para poder terminar de rellenar esos depósitos de glucógeno muscular. Y aparte de eso, ¿qué suplementos puedo tomar en el desayuno si compito a las 10? Pues bueno, suplementos con mayor evidencia científica
si competimos por la mañana, será 2 horas antes de la competición. Vamos a utilizar los nitratos, que nos van a ayudar a la hora de la vasodilatación, el transporte de alimento y eliminación de residuos metabólicos. Y lo podemos combinar con L-citrulina, que va a ser otro aminoácido que va a ayudar a la hora de vasodilatar, de producción de óxido nítrico. Es un precursor. De esta manera vamos a consumir unos 500 miligramos de nitratos más 8 gramos de L-citrulina. También lo podríamos complementar con algo de magnesio, si somos propensos a tener calambres o rampas musculares, unos 200 miligramos, y con algo de sodio, aproximadamente también unos 200 miligramos, si somos propensos a tener esas sobrecargas musculares, dolores, problemas de calambres, etc. Y estos serían los suplementos que tomaría en el desayuno. Y justamente antes de empezar la competición, alrededor de una 50-40 minutos antes, me tomaría cafeína para mejorar esa percepción de esfuerzo y para mejorar el rendimiento de cara a mi competición. Se ha visto que la cafeína es uno de los suplementos con más evidencia científica de cara a la hora de mejorar tu rendimiento. Y si por ejemplo imaginamos que tenemos la competición por la tarde, normalmente son por la tarde a las 18-19 horas de la tarde, ¿qué haríamos? A nivel de desayuno, intentaría hacer un desayuno bastante similar a lo que hemos hecho al de la mañana. Un desayuno con quizá algo más de proteína, como por ejemplo cambiar la leche por el yogur, quizá cambiar el zumo por un queso fresco o algo más de proteico, y después hacer a media mañana un pequeño tentempié, ya sea una pieza de fruta, buena hidratación, etc. Y de cara a la hora de la comida, sobre todo, repartir el plato de manera más eficiente, repartiendo el plato de manera que tengamos casi de las 3/4 partes del plato sean de ese hidrato de carbono de fácil digestión, blanco, bajo en fibra, sin salsas, una proteína magra. Después la proteína que sea una pequeña parte del plato. Cuando digo una pequeña es una relación, por ejemplo, una pequeña hamburguesa, una lata de atún, una lata de mejillones, un huevo duro, ¿de acuerdo? Y de verdura, que sea una verdura muy fácil de digerir, que sea una verdura como tomate tamizado, el calabacín, la cebolla, champiñones, que sean una verdura, si queremos acompañarlo, de muy fácil digestión. También lo mismo, bajo en fibra, baja en grasa, que no nos provoque malestar a nivel estomacal. Por ejemplo, evitar lo que es las crucíferas, como puede ser el bróquil, la coliflor, etc. Y sobre todo eso. Después puedes alinear el plato con aceite de coco, aceite de oliva, y de postres, pues por ejemplo puedes hacer una fruta o incluso un zumo de frutas. Y después, antes de la competición, hasta esta hora antes, seguir el mismo protocolo a nivel de hidratación y toma de geles. Aquí la suplementación pues la dividiríamos, pues si comemos alrededor de las 13 horas para competir a las 19, pues más o menos sobre las 15 horas pues me tomaría los nitratos y la L-citrulina para tener esos efectos beneficiosos de cara a la mejora del rendimiento. Así que si te han gustado este tipo de vídeos, te ha aportado mucha información, te ha aportado mucho valor, te ha ayudado a resolver alguna duda, pues ya sabes, te puedes suscribir a mi canal de YouTube o también seguirme en mis redes sociales, tanto en Instagram con el nombre de Revoluciona tu rendimiento. Mi nombre ya lo dice todo, quiero ayudarte a mejorar tu rendimiento en tus competiciones y ayudarte también a que aprendas a gestionarte la nutrición y la alimentación. Al final sabemos que no podemos seguir con un nutricionista toda nuestra vida,
tenemos que aprender de ello y yo puedo ayudarte. Y así lo hago con mis atletas, donde conseguimos muchísimos resultados a la hora de mejorar a nivel de rendimiento en sus competiciones. Así que ya sabes, si tienes alguna duda también la puedes dejar aquí abajo en comentarios. Si quieres que analice algún otro producto o quieres que te resuelva alguna duda, también puedes contactarme y dejarlo aquí en comentarios. Así que nada, deportista, espero que te haya gustado mucho este vídeo. Si es así, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!